Buenas, en este video vamos a ver cómo crear la base de datos, crear las tablas e insertar los registros y luego cómo guardar la consulta para poder enviarlo al aula o también poder usarlo en otra computadora. Como sabrán, en SQL Server se puede trabajar de forma gráfica o mediante el script. Vamos a ir viendo las dos formas. En principio, para crear la nueva base de datos, la forma gráfica sería haciendo clic sobre base de datos, nueva base de datos. Y por ejemplo vamos a escribir matrícula 1, y que les voy a mostrar las dos formas. Vemos que se creó la base de datos. Para crear de la otra forma mediante el script, escribimos create database matrícula 2. Ejecutamos, actualizamos y nos aparecen las dos bases de datos, ¿sí? De la misma forma también podemos eliminar la base de datos, ya sea de forma gráfica haciendo clic sobre la base de datos y eliminamos. Para eliminar esta base de datos, con el script ponemos drop y ejecutamos. Actualizamos y vemos que se borraron las bases de datos. Luego vamos a insertar las bases, las tablas. Para ello entonces también hay que tener en cuenta que tenemos que estar usando la base de datos que hemos creado. Se puede hacer de forma gráfica haciendo clic en esta parte y seleccionamos la base de datos que estamos usando. Como habíamos borrado, entonces vamos a ejecutar nuevamente para crear la base de datos. ¿Sí? Actualizamos y podemos entonces, como les dije, colocar desde esta sección o colocar desde el script que vamos a usar esa base de datos para poder generar las tablas dentro de la base de datos que hemos creado. Ahora sí, entonces insertamos las tablas. Vamos a ejecutar para ir creando las tablas. Actualizamos y como vemos se va creando las tablas que hemos insertado. Para crear las tablas usamos la sentencia create tablas de asignaturas. Luego, entre paréntesis, vamos escribiendo lo que son los campos o columnas que va a tener nuestra tabla y el tipo de datos que vamos a utilizar con la cantidad de caracteres. Cada columna se separa por coma y luego se encierra en el paréntesis. Esto que yo escribí acá es para, por ejemplo, eliminar la tabla y si me falta alguna columna o escribí mal el tipo de datos o la cantidad de caracteres que va a llevar esa columna. Ahora le voy a mostrar un ejemplo.
Vamos a actualizar. Para ver cómo quedó el diseño de nuestra tabla, hacemos clic derecho sobre la tabla y en diseño podemos ver cómo queda formada nuestra tabla con sus columnas. Podemos cambiar el tipo de datos. Esta sería la forma gráfica. Si queremos ir al script, se puede eliminar la asignatura a través de la sentencia drop. Ejecutamos y vemos que se elimina la tabla. Modificamos el valor o agregamos otra columna o por ejemplo vamos a modificar vamos a poner el 30, ejecutamos. También se puede hacer a través del comando alter y se agrega otra columna o lo que se quiera modificar. Después entonces vamos a insertar los registros con la sentencia insert y ejecutamos. Vamos a ir cargando todas nuestras tablas. Para observar realizamos un select, por ejemplo de notas, select from notas, ejecutamos y vemos los datos, los valores del registro que hemos cargado. Para guardar este script, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer clic acá o en archivo guardar como y le colocamos un nombre específico. Esta va a ser la ruta que nos va, o podemos elegir otro lugar, digamos. En este caso lo voy a dejar en la carpeta de SQL Server y por ejemplo voy a poner script base de datos matrícula. Se va a guardar como un archivo SQL que después nos va a permitir importar por ejemplo en otra compu. Este archivo que se genera se puede subir al aula o compartir con los compañeros. Si yo quiero abrir de vuelta, entonces lo que tengo que hacer es abrir el archivo, voy a la carpeta, en este caso ya por defecto me trajo, y elijo el script que acabo de crear para poder seguir trabajando con mi script. Luego entonces en otro video vamos a ir haciendo las consultas de los siguientes puntos.